Decir también que las transiciones no nacen por generación espontánea, que las transiciones no se improvisan, las transiciones se preparan, se planifican. Y por eso es muy importante la reflexión que estamos haciendo acá. Y ojalá que haya muchas reflexiones para ver, bueno, cómo debiéramos ayudar para que los propios humanos puedan efectivamente hacer una transición exitosa. Y hacer una transición significa ponerse de acuerdo. Nosotros en Chile, por ejemplo, tuvimos que formar un acuerdo nacional entre aquellos que queríamos un plebiscito para que la gente decidiera si seguir en dictadura o definitivamente dar un paso hacia la democracia. Y nos pusimos de acuerdo. Gente que peleábamos antes, la dictadura trataba de dividirnos, los socialistas que apoyaban a Allende, los demócratas cristianos que estábamos en contra de Allende, que apoyaban a Frei Montalva, nos pusimos de acuerdo y dijimos que estamos dispuestos a inscribirnos en los registros electorales, participar en el plebiscito. Al principio había muchas dudas porque entrar a la institucionalidad que proponía el dictador era muy impresentable, pero lo hicimos, nos pusimos de acuerdo, votamos que no, ganamos el plebiscito y antes de la elección democrática pactamos reformas constitucionales con aquellos que apoyaban la dictadura. Algunos nos acusaron de ser traidores, de transar, pero la dictadura, el proceso de dictadura a democracia se logró, la transición se hizo sin derramar una gota de sangre y por eso tuvo un valor importante. No nos comprometimos a la impunidad, no, hay muchos violadores de los derechos humanos que hoy día están en la cárcel en Chile, pero sí tuvimos que aprobar reformas que, por ejemplo, mantuvieron los senadores designados por varios años, la posibilidad de que los comandantes en jefe se mantuvieran inamovibles. Pinochet estuvo hasta el año 97, hubo que transar, no fue costo cero, y por eso en Cuba probablemente el día de mañana va a haber algunos que digan no, justicia total, van a decir bueno, esta es la hora de cobrar venganza. Eso no puede ser, hay que pactar las transiciones, hay que pactar cómo va a ser la democracia, porque de lo contrario es imposible dar ese paso. Me parece muy importante que ustedes en la carta que firman personas muy relevantes pongan el énfasis en la libertad de expresión y en la libertad de asociación. Primero hay que pensar, primero hay que expresarse, primero hay que solicitar, luego hay que reunirse, hay que manifestarse, hay que formar partidos políticos, hay que formar sindicatos. Por lo tanto, me parece bien que la libertad de expresión y la libertad de asociación sean un primer paso para poder llegar el día de mañana a la democracia. Hay que tener convicción de lucha, hay que tener perseverancia, porque de repente algunos dicen, ¿y para qué vas de nuevo a un seminario a hablar de Cuba cuando nosotros no influimos en esto y va a seguir la dictadura por muchos años? La dictadura de Cuba se va a mantener indefinidamente. Esto me recuerda a mí al debate que hubo en la década del 80 entre la doctrina Reagan, lo que defendió su embajador en Naciones Unidas, Jane Kilpatrick, que decía que había regímenes reversibles y otros irreversibles. Unión Soviética era un régimen, según ellos, irreversible. No había nada que hacer. En cambio había, según ellos, otros regímenes autoritarios, dictaduras de derecha en América Latina, que eran reversibles, con ello había que entenderse. Y había otra persona que dijo, no hay ningún régimen político irreversible, basado en una afirmación, la supremacía de la dignidad de la persona humana. Esa persona fue Juan Pablo II, que fue clave para que cayera la Unión Soviética, la dictadura comunista, después del muro de Berlín. Basado en esa afirmación, que la dignidad humana, más temprano que tarde, o más tarde que temprano, finalmente se impone, por sobre cualquier estructura institucional o política. Y Juan Pablo II tuvo razón. Yo esto se lo dije a la embajadora Kilpatrick en la República Checa, en Praga, en un seminario que estábamos, y
Y después de la reunión, yo pensaba que ella iba a estar molesta conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos equivocamos. Juan Pablo II tenía razón. Esto lo digo para no perder la esperanza, porque uno de repente se frustra y dice, bueno, esto no tiene para cuándo. Es importante también el apoyo de las organizaciones internacionales. Por eso nosotros pedimos siempre los proyectos de acuerdo que aprobamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en Chile y en otros países del mundo, que intervenga la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que se ha pronunciado, que intervenga la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, la Unión Interparlamentaria Mundial. Eso es muy importante. Que las cumbres iberoamericanas de presidentes tengan mecanismos de evaluación de los compromisos, etc. Luego, no hay que tener doble estándar. Porque ¿qué es lo que nos dice la gente, por ejemplo, que nos ataca de ser agentes de la CIA, agentes del imperio, que somos tontos útiles de Estados Unidos, etc.? ¿Qué es lo que critican ellos? Que no criticamos, por ejemplo, el embargo de Estados Unidos a la India. Es cierto que son problemas de naturaleza distinta, o sea, un embargo económico, que no es un producto, un embargo, no puede ser justificación para violar los derechos humanos en Cuba, eso es evidente. Pero por último, por razones estratégicas y por razones de convicción, creo que es importante condenar el embargo de Estados Unidos en la isla. Nosotros, cada proyecto de acuerdo que aprobamos condenando la dictadura castrista, condenamos el embargo económico, aunque sean temas de naturaleza distinta, y que no deba ser utilizado como excusa por Cuba para violar los derechos humanos. Pero es importante hacerlo. Nosotros hemos condenado en los proyectos de acuerdo de Chile la violación de los derechos humanos en Guantánamo, la invasión ilegal y justificada de Irak, de Estados Unidos en Irak, el presidente Lagos, a un mes de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, le dijo a George Bush, le dijo a Tony Blair, no, nosotros no vamos a apoyar la invasión de Estados Unidos en Irak. Finalmente igual celebramos el tratado de libre comercio, pero con dignidad, de pie, no arrodillado. Yo creo que es importante condenar siempre las violaciones de derechos humanos y no solamente lo que ocurre en Cuba, para tener autoridad moral y no tener doble estándar. Creo que es importante tener claro los argumentos para combatir los argumentos o las consignas que dan aquellos que apoyan la dictadura castrista. Ellos dicen, hay que respetar el principio de no intervención, que no se metan otros países con nosotros. Bueno, nosotros podemos responderle que hoy día los derechos humanos son una cuestión universal. Por eso aprobamos un Tribunal Penal Internacional. Por eso hemos condenado las convenciones contra la tortura, contra la desaparición forzosa de personas, que son temas universales. Ya no podemos hablar de estados con fronteras cerradas que no admiten la opinión sobre los derechos humanos de otros. Los derechos humanos es una cuestión universal. Cuando hablan de la autodeterminación de Cuba, es que una cosa es la autodeterminación de los gobiernos y otra es la autodeterminación de los pueblos. Y en Cuba, el pueblo cubano no puede determinar su futuro. No pueden decidir, tienen un solo partido, una sola alternativa, no hay elecciones libres y democráticas, no hay pluripartidismo, por lo tanto no se respeta la autodeterminación de los pueblos.